no encontré nada en concreto en la fotografía que no me daba el violín. Sí encontré un punto de coincidencia. Eh, yo soy un enamorado de las cámaras de gran formato. De hecho, durante décadas enseñé y sigo enseñando a manejar ese tipo de cámaras. ¿Y por qué digo que encontré un punto de coincidencia y que después de mi accidente en el brazo que me alejó definitivamente de la música, abracé a la cámara de gran formato como la cámara a la cual amo, ¿no? Porque en el violín vos tenés que fabricar todo, ¿sí? La musicalidad, este, los creyendo y los decreyendo, como hablamos en el idioma musical, el vibrato, todo lo tenés que fabricar. Y en la cámara de gran formato también, como yo siempre digo a los alumnos hasta el día de hoy, ¿no? Manejar una cámara de gran formato es como empezar a aprender la fotografía de cero, porque son cámaras que tienen movimientos y ahí la corrección de fugas, el control de los planos de nitidez, armar una imagen, tanto puede ser publicitaria como artística, ¿sí? Es como comenzar de cero. Y ese fue el punto de coincidencia que yo encontré. Te digo, mira, cuando tuve el accidente, sí, mi papá me metió en la fotografía. Yo estaba tirado en una cama porque había perdido de un día para otro mi profesión. Por eso no fui nunca más al teatro, no entré nunca más al teatro. No lo pude resolver. Tu pasión venía por ese lado. Y obvio, obvio. Yo con la música decía cosas que capaz que no me salían con palabras. La música para mí era todo. Para un músico cuando llega a un cierto nivel y que de golpe se te corte todo y que no puedas hacer nada de lo que hacías, es doloroso porque agarras el violín y te sentís un inútil y no poder lograr lo que lograbas antes, te sentís muy mal, te sentís muy mal. Y dejé el violín definitivamente, salvo excepciones, cuando mi papá ya era muy viejito, y agarraba un poquito el violín y le tocaba dos notitas y él se emocionaba. Y bueno, eso es que lo digo, pero capaz que no puedo evitar de emocionarme, ¿viste? Porque soy un tano. Fue una pavada, agarré una masa para romper un pedacito de pared y me sacó un nervio del lugar, pum, listo. Y ese momento estaba haciendo Drácula, el Jorado de París, en el Luna Park, me ponía ratisalil, se me inflamaba y el brazo me temblaba y no te puede temblar, yo era un profesional. Y ese fin de año mi viejo, muy hábil, aparte era un tipazo. Me dice, vamos, dice, mira, yo voy a alquilar una casita, dice, en la costa, dice, vamos todos, venite con nosotros, despejate, te va a hacer bien, qué sé yo, y yo no me sacaba, estaba tirado ahí, no, ni comía, estaba destruido porque no sabía qué iba a hacer de mi vida. Y bueno, y fuimos juntos, toda la familia, fuimos, mi mamá, mi hermana, mis sobrinos eran chiquitos, y él llevó la cámara con la que había estudiado, la Nicormat, con la que había estudiado en su época con Pedro Otero. Y un día se largó una lluvia mal, pero viste, caía, pero a baldazo, no podíamos salir ni a la puerta. Sí. Y el viejo sabio sacó la cámara y dice, che, mira que tomamos unos mates. Dice, ¿sabes que traje la cámara? ¿No te gustaría que estamos aburridos? ¿Qué podemos hacer acá? Está lloviendo con todo, tomamos unos mates, ¿querés que te enseñe un poco? No importa, así, viste, me entró por ese lado. Y ya, viste, está bien, saca, traela. Yo me daba lo mismo cualquier cosa, estaba destruido, imagínate. Y bueno, y como era un gran maestro, en todo sentido era un gran maestro, empezó a explicarme una cosa que la otra, y mira qué bien esto, ¿y cómo es esto? Y me entró, viste, me entró. Dice, mañana ya cuando esté todo bien, dice, vamos, sacamos una foto. Vos, qué interesante, y le empecé a preguntar yo después, viste. Dice, vamos a hacer una cosa. Llegamos a Buenos Aires, averiguá dónde te podés anotar y estudiar. Si te gusta, busca una rama fotográfica y con la vieja, con mi mamá era una italiana, mi mamá era italiana, una bajita típica italiana, bajita así, pan de Dios era una... Pero si mi papá era bueno, ella era... Nunca escuché un levantar la voz, era un pan de Dios. Dice, te apoyamos económicamente y te pagamos toda la carrera. Bueno, dije, y así empecé, volví a Capital
empecé a estudiar, empecé a hacer todo lo básico, y después, bueno, ahí conocí a Fernando, mira, de la época que lo conozco, fue mi primer profesor de sistema zonal, ahí dije, esto es algo extraordinario. Bueno, y ahí lo conocí, bueno. Y después dije, bueno, cuando vino Carlos Rondó, el venezolano que vivía en España, a dar un curso de fotografía publicitaria, me metí ahí y cuando sacó la cámara de gran formato dije, ¿qué es esto? Y empezó a corregir las fugas, empezó a sacar foco fuera de foco, que eso no lo puedes hacer con ninguna cámara rígida, y dije, esto es lo mío. Y ahí empecé la carrera y bueno, cuando me conmueve. Bueno, vuelvo al mismo tema, perdón que sea insistente, ¿no? Pero como fotógrafo amante del gran formato, siempre fui respetuoso y amante de la técnica. Mira, una de las cosas que más me gustó hacer Sí. en mi carrera como docente fue dar cursos de composición. Porque desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi mirada como fotógrafo, siempre yo les dije a los alumnos que no solo analicen la fotografía de los autores que les gustan, sino también de los que no les gustan. Se aprende muchísimo, se aprende muchísimo. Se aprende a ver y a leer la fotografía, ¿sí? Es una gimnasia que hay que hacer, sobre todo cuando analizás fotos de autores que realmente no te agradan o no te conmueven. Si hay una cosa que yo voy a hacer ahora a partir de mi futura jubilación, es volver a las fuentes. Es decir, tuve varios intentos en mi carrera como fotógrafo, desde el momento que obviamente, como te había comentado, por este accidente dejé la música y abracé la fotografía como medio de expresión y de trabajo, digamos, de medio de vida. Tuve varios intentos. De hecho, el último intento que hice, el anteúltimo, digamos, fue cuando quise retomar eh, la fotografía analógica, los bodegones, con cámara analógica y buscando el, el catálogo o el manual de la cámara que había comprado para hacer esas fotos, me encuentro con esta investigación mínima que había hecho García Menéndez, en este coleccionista historiador, sobre las cámaras argentinas. Y ahí esto me metió en profundidad en la investigación, que ya lleva 11 años y 2 libros, y voy por un tercero, y dejé encajonado ese proyecto. Hasta que después vino la pandemia. Y cuando vino la pandemia, como si bien teníamos que trabajar en el campus y, bueno, vos viste que hubo que aprender a manejar el Zoom y todo ese tipo de cosas, dije, bueno, tengo la cámara acá, cuando todos se van a dormir, bueno, me puse a hacer bodegones y ahí sí retomé, pero ahí retomé digitalmente porque era más práctico, no tenía lugar, ni espacio, ni tiempo, no se podía comprar el revelador, no se podía hacer nada, pero sí, voy a volver, esa es mi idea. Y bueno, vuelvo a lo mismo, ¿viste? Soy muy barroco en ese sentido. Al analógico. Al analógico, a sentir el olor alquímico, a ver la magia de cuando aparece en el líquido la imagen, que quizás en lo digital es muy frío. Abrís la computadora, aparece la imagen, sí, que las curvas, que los niveles, que el clon, que la curita, todo bárbaro, pero lo que se hacía en el laboratorio, esa magia es distinta, ¿no? Cargar las películas, rebobinarlas, todo eso es muy interesante. Aparte hay una cosa que hay que tener en cuenta, y no es porque te lo estoy diciendo yo que tengo quizás una edad que no es la tuya, por suerte para vos, pero hay una cosa que es muy importante en la fotografía. Vos pensás que para que una imagen digital sobreviva, vos tenés que tener en cuenta que un disco rígido puede durarte no más de 10, 9 años y tenés que tener la precaución de eso, grabarlo en otro dispositivo o en varios dispositivos porque se puede arruinar y perdiste todo, pero lo tenés en el otro. Y hoy podemos ver imágenes que se hicieron hace ciento y pico de años gracias a que existen en un negativo. ¿Te das cuenta? Y eso parece una cosa
que no tiene tanta significancia, pero sí, date cuenta que, ¿qué va a pasar con las fotos dentro de 2 o 3 generaciones? ¿Qué llegará de todo lo que estamos haciendo ahora en digital? Yo siempre trato, y sobre todo cuando sé que voy a tener un grupo de alumnos medianamente jóvenes, digo, por favor, por lo menos conmigo, a veces se ríen, igual yo quiero que lo tomen, que no lo tomen tan estrictamente por lo que digo, ¿no? Pero le digo, por favor, conmigo no me digan, vayamos a fotear, porque para mí eso significa, como dijiste vos, disparar indiscriminadamente sin pensar si la luz es adecuada, si la cámara está colocada como corresponde, si mediste bien la luz, es decir, un montón de cosas que foteando y disparando, o esa frase que nació con la fotografía digital, salimos a jugar, vamos a jugar con la cámara, juguemos. Yo no le encuentro sentido a eso. Eso no, ni fotear ni jugar. Eso que nos cuidábamos tanto porque costaba decir, che, vamos a medir la luz, o miremos la cajita, aunque no sepamos a ver si está nublado, qué diafragma, qué velocidad tengo que usar. Miremos eso, porque después si se revela y no salió nada, y nos duele eso, porque perdemos la imagen y perdimos la plata. Bueno, ese concepto a mí me gusta que hoy, a veces lo logro, a veces no, los alumnos, sobre todo los jóvenes, lo viertan a la cámara digital, como si ahí adentro hubiese un rollo. Sí, no lo pienso, es la realidad, es la realidad. Por suerte, pensá que hay empresas como Kodak, como ACFA, están haciendo cámaras que llegan acá al país, que se venden en distintos distribuidores, cámaras compactas como lo eran las Systematic en la época del 70 y de los 80, están llegando cámaras analógicas que tampoco tienen la posibilidad de modificar diafragma, velocidades, si son cámaras familiares que nos retrotraen al manejo básico de una cámara familiar de los 70, de los 80, pero por algo se fabrican, porque evidentemente está volviendo toda esa corriente, y bienvenido sea, y que los jóvenes, y veo eso también por suerte, que los jóvenes estén atraídos por lo analógico, y que quieran cargar un rollo, y que quieran revelar. Eso me encanta, me fascina, porque aparte van a volver a hacer algo que es genial, pensar. Esto lo digo localmente, y fue mi experiencia, no quiere decir que sea palabra santa lo que voy a decir. En cuanto a lo positivo, que me dediqué a un rubro de la fotografía a donde justamente yo me sentía cómodo porque hay que estar siempre en el detalle, ¿sí? Y eso sin desmedro o sin desmerecer ningún otro rubro, eso lo quiero aclarar. Pero en la fotografía publicitaria, que no quede la pelucita, que el brillito, que una cosa, que la otra, hay que trabajar con guantes, que también vuelvo a insistir, un maestro como Fernando Casanova me decía usar guantes para todo, para tomar los negativos, para, para trabajar inclusive con la cámara. A veces hacíamos salidas, y trabajamos con guantes, y trabajamos con la cámara en mano con guantes. Es decir, el detalle para mí, y a donde no cabía la improvisación, para mí es muy importante, y eso me hacía sentir cómodo. Eso es lo positivo. Y lo negativo en nuestro país, insisto, no quiero ofender a nadie en esto, pero que lo vi durante casi toda mi, podría decir, corta carrera, fueron no más de 15 años en la publicidad, hasta que en el 2012 decidí cerrar el estudio. Pero había una falsa, no falsa, sino una mala competencia. Es decir, yo particularmente tuve que competir con gente que a veces no tenía los estudios, ni el basamento técnico, ni los conocimientos, y sin embargo era tomada en cuenta, y cuando uno pasaba un presupuesto que tenía su explicación, el por qué, el valor de ese presupuesto, y te aparecía de pronto un chico que quizás había hecho un curso básico y algún curso básico de iluminación y tenía una cámara básica y muy pocos conocimientos y experiencia en el medio, pasaba un presupuesto paupérrimo, ganaba ese presupuesto.
Y eso fue de menor a mayor, a tal punto que, bueno, esto es lo que yo te decía, ¿no? Me llevó a decir, bueno, acá hasta acá llegué, porque de hecho los últimos equipos que yo compré nunca los pude amortizar. Me tuve que retirar y bueno, a las claras se ve actualmente cuántos estudios de los que había en mi época cuando yo empecé a estudiar, principios de los 90, cuántos estudios de los grandes estudios y los que veníamos atrás, no como estudios de primera línea, pero los que veníamos atrás, ¿cuántos sobrevivieron a esa época? Nada, no quedó casi nada, por no decir ninguno. Sí, sí. Porque creo que, vuelvo a insistirte en este punto, eh, lo que hay mucha gente que cree que la fotografía publicitaria, yo me dediqué exclusivamente a producto, no moda, nunca, muy poco hice de eso, tampoco me gusta el ambiente. La fotografía de producto para mí tiene también este punto de coincidencia con el detalle, con la música, con el arte. Hay gente que dice, no, porque la fotografía publicitaria es algo frío, donde a vos te dicen que tenés que poner un frasquito acá y el jabón acá, o el vaso de whisky acá y la botella acá, y ya está, no podés opinar. A veces pasa, a veces no, a veces el cliente te pide que vos pongas tu parte artística o que le recomiendes tal o cual cosa, y ahí sale tu capacidad de crear. Bueno, creo que hace un ratito hablamos de algo de ese punto, ¿no? Esta cuestión de fotear, por ejemplo, veo que son muy reticentes a usar el fotómetro en el estudio, ¿viste? Yo generalmente trabajo en estudio y ya atinan a empezar a disparar. Y digo, perdón, vamos a ver, ¿por qué estás disparando? ¿Estás disparando el flash? ¿Estás disparando? ¿Por qué? Y estamos probando para ver, pero ¿cómo estás probando si no tenés la base de la luz que está llegando? ¿Vas a medir incidente reflejado? ¿Qué conviene? ¿Incidente reflejado? Este, ¿Cómo vas a disparar si todavía no sabes qué luz está llegando al sensor o a la película? Entonces, esto de fotear o de vamos a jugar, yo nunca lo entendí ni trato de que por lo menos en mis clases, se use esa forma de que nació, viste, con el advenimiento de la fotografía digital, viste, total, vos disparás que no gastás nada, que también es una falacia eso, porque vos disparás y lo que se te arruina es el sensor y sobre todo la cortina, ¿no? La cortina del obturador se arruina, es decir, eso de fotear no te lleva a nada, esa inseguridad de disparar y no saber qué salió y hacer 50 fotos para ver si se salva una, no. Eso es lo que yo veo en la juventud, en el estudiante, obviamente hablando en general, ¿no? La mayoría, por suerte, hace caso a lo que uno le dice, pero bueno, el fotómetro hay que usarlo, sea el de la cámara o sea en el estudio, el fotómetro de mano. Por más que uno haga una toma y quiera reformular algo, eh, esto tiene sentido como lo tenía en la era analógica, pero siempre en base a qué? A la medición general o la medición que es desde los comienzos del armado de la toma. Bueno, para mí significa una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. Sobre todo en una época de mi carrera como docente, tuve una etapa a donde, por circunstancias X, que quizás fueron casualidades, enseñé mucho en la etapa básica. Y vos estás formando a alguien. Entonces, es una responsabilidad que tenés porque esa persona cuando emigre, es decir, cuando vaya de otro docente o vaya escalando en sus conocimientos o vaya a estudiar algún rubro que le interese, si ese basamento que vos le diste no es sólido, la responsabilidad es pura y exclusivamente tuya, no solo del alumno que obviamente también tiene que estudiar, ¿no? Es decir, vos le podés enseñar todo lo que vos tenés para darle, pero si él no tampoco pone su granito de arena, estamos en la misma, ¿no? Pero yo siento una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. Empezó de casualidad, comenzó de casualidad
cuando estaba buscando un manual de una cámara analógica que había comprado para empezar a hacer algunos bodegones con cámara, una cámara de formato medio, biobjetiva, me había comprado, y no tenía el manual, y bueno, buscando ese manual encuentro un artículo que inclusive lo leí, imagínate cuando vos estás buscando la cantidad de cosas que pasás por alto o lees por arriba, pero me llamó la atención porque era un título que estaba todo en mayúscula y decía Cámaras Fotográficas de Industria Nacional. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo de industria nacional? ¿Acá se hicieron cámaras fotográficas? Bueno, allí entré ese artículo, que estaba dividido en 3 artículos a la vez, pequeños artículos, que estaban escritos en inglés y en castellano, por un tal García Menéndez, que después estudiando, investigando, me enteré que fue uno de los coleccionistas más importantes, no solo de cámaras argentinas, sino de cámaras extranjeras antiguas, ¿no? Radicado en la ciudad de Rosario. Y bueno, empecé a leer eso y bueno, me devoré literalmente los 3 artículos y dije, esto voy a investigarlo más profundamente. Vuelvo a internet, salí de esos artículos y empecé a buscar cámaras argentinas y no encontré absolutamente nada. Y seguí buscando día tras día y no encontré nada. Empecé a preguntar a colegas. Algunos decían, sí, yo tengo la cámara que heredé de mi papá, la de mi abuelo, la de mi tío. Sí, son de baquelita. Y digo, pero y algunos no, estaban como yo, totalmente ignorantes del tema. Y hasta me dio como una vergüencita, ¿viste? Una vergüenza ajena, porque digo, ¿cómo puede ser que tengo tantos años en la profesión, enseño y no sabía que acá se fabricaron cámaras? Entonces dije, bueno, esto lo tengo que investigar. Si no hay nada y tenemos estos 3 artículos de García Menéndez, esto no puede quedar así. Alguien tiene que empezar a investigarlo. Y ahí arranqué. Eso fue el disparador, digamos, ¿no? Mira, a veces las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero pasó, y déjame hacer una analogía con la música, ¿no? ¿Cuántos grandes maestros, compositores de la música clásica, por ejemplo, murieron pobres, olvidados, y que después de pasar un siglo, 2 siglos, resurgieron y son grandes maestros y nos dieron las mejores obras que podrían haber dejado acá en esta tierra, ¿no? Bueno, en la fotografía, en este caso, salvando las distancias de este ejemplo que yo doy, esta analogía, acá hubo una industria que nació a fines del siglo XIX y desgraciadamente por los avatares económicos y socioeconómicos y políticos del país, en el año 80 cerró definitivamente. Pasó un tiempo donde todo quedó en el olvido, hasta que, bueno, un García Menéndez dijo, bueno, me interesan las cámaras. Esto fue en la época del 90, Menéndez. Tampoco era que venía estudiando o analizando las cámaras argentinas desde épocas inmemoriales o de principio del siglo, porque él era, obviamente, por su edad, era contemporáneo a esas cámaras. Él vino a Buenos Aires, era un señor con un cierto poder económico que le permitió comprar un montón de cámaras aquí en Buenos Aires, en los lugares, viste, como Mercado de Pulgas, San Telmo, y se conectó con vendedores que, digamos, que compran y venden cámaras analógicas antiguas, y bueno, hizo una pequeña colección que fue la que mostró y detalló de alguna manera en esos 3 artículos que yo descubrí. Y ahí empezó a saberse algo o que la gente se interesara muy de reojo de la cuestión. Hasta que, bueno, yo, viste, en este caso también pienso que las casualidades a veces no existen, ¿no? Porque buscando el manual de una cámara encuentro 2 artículos y yo tomé esa posta y bueno, digamos que fui el que profundicé toda esta investigación, que sigue aún, ¿no? Obviamente, estoy escribiendo un 3er libro, siguen apareciendo ya ahora en menor medida alguna camarita que otra que nadie conoce. Este es lo que tuvo también la historia de la fabricación de cámaras en Argentina, ¿no? La mayoría de ellas fueron creadas y orientadas al aficionado, entonces la mayoría no tienen número de serie, o si tienen patente, son patentes
que se sacaron por modificaciones que se le hicieron a las matrices originales, que inclusive no eran argentinas, no todas, ¿no? Pero en ocasiones venían de afuera, en fin. Y esto me da como un cierto orgullo en ese sentido, podríamos decir, porque bueno, no todo este sacrificio, porque 11 años de investigación, no te creas que fueron una panacea, es decir, todo fue, como decimos vulgarmente, remar, buscar, ir a las bibliotecas, buscar publicaciones de la época, hoja por hoja, ver publicaciones que me dieran una pauta, una información, aunque sea mínima, de cada cámara, de las variantes de esas cámaras, y bueno, ir recolectando eso, ubicándolo cronológicamente, y bueno, en 11 años ya hay 2 publicaciones, 2 libros, como te decía recién voy para un tercero, pero bueno, por un tiempo muy largo. Imagínate que desde los 80, en 10 años, nadie habló más de las cámaras argentinas. Y también yo autorreconozco, digamos, que desde que publiqué los libros, es como que el coleccionista y los investigadores, o los que les gustan las cámaras o la historia de las cámaras antiguas, es como que le dieron ya un espacio, no primordial, pero un espacio al fin en sus colecciones y en sus investigaciones a las cámaras argentinas, gracias a los libros. Y muchos me lo han reconocido, ¿eh? Yo tengo coleccionistas conocidos que comenzaron inclusive a coleccionar cámaras argentinas desde la aparición de mis libros, que eso me da, ya te digo, orgullo y satisfacción de decir, no hice el trabajo en vano. Sí, yo sin lugar a dudas siempre digo, sobre todo cuando doy alguna charla viste, alguna conferencia, siempre al final digo que siempre la puerta va a estar abierta, sobre todo para los jóvenes que les interese el tema, porque yo estoy seguro de que con lo que yo vengo descubriendo o catalogando, podríamos decir, hasta el momento no termina ahí. Estoy escribiendo un tercer libro por algo, porque siguen apareciendo, en menor medida, como te decía recién, pero siguen apareciendo alguna ampliadora que nadie conocía, alguna cámara de baquelita que nadie conocía, y bueno, yo voy encontrando, voy registrando y voy guardando o catalogando, y después ya cuando voy armando digamos, un cierto volumen, ahí me pongo a escribir. Las empresas no dejaron nada documentado, entonces cuando vos te afrontás a una investigación tan relevante que tiene que ver con la industria de tu país a nivel fotográfico, de cámara fotográfica, decís, ¿de dónde me agarro? ¿Dónde empiezo? Y cuando, bueno, yo tomé como digamos, punto de partida los escritos de Menéndez, a donde él atinadamente, de todas las cámaras que fue recolectando consiguiendo, las fue atinadamente colocando, dependiendo de estimativamente inclusive, porque no se sabía hasta ese momento la mayoría de las épocas de producción de cada cámara, él fue estimativamente poniéndolas en épocas de producción. Y yo me aferré a eso, y eso me dio como un pequeño ordenamiento, me facilitó de alguna manera el trabajo de decir, bueno, ¿qué va a aparecer ahora? Mañana estoy buscando esto y aparece esto otro, y busco esto otro, pero aparece una variante de esto. Y bueno, fue así, es una cosa que, por eso yo tengo esa sensación de que, por más que naturalmente ya me armó la cantidad de cosas que van apareciendo, como nuevas, como inéditas, yo creo que van a seguir apareciendo. Esto no termina acá. Bueno, esto fue de a poco, también fue de a poco. Al comienzo, cuando yo encontré estos artículos de Menéndez y empecé a conectarme, al no encontrar nada en internet, sacando estos 3 artículos, me empecé a conectar con colegas. Esos mismos colegas recordaron, inclusive algunos del Indasta, ¿no? Como Marcelo Ferrero. Marcelo Ferrero me dijo, Adrián, me enteré en aquel momento, cuando yo empezaba, me enteré que vos estás investigando sobre la industria argentina. Sí, ¿sabés que yo conozco al nieto y al hijo de Héctor Frati? Ah, no me digas. Sí, Héctor Frati fue uno de los primeros fabricantes en la Argentina, que oriundo de Italia, vinieron de la ciudad de Siena,
y se radicaron en Avellaneda, en Piñeiro, y después en Avellaneda. ¿Querés que que te contacte, te pase el teléfono? Y sí, dale. Y bueno, así como él, otros se fueron conectando, se fueron enterando y empezaron a o conseguirme cámaras, o conseguirme datos, o conseguirme, digamos, informes en papeles, o me decían, mira, anda a tal biblioteca o anda a tal lugar que hay una revista, fotocámara de tal número, que ahí tenés la cámara que estás buscando y te va a decir cuánto salía, bueno, y así fue todo como viste, como si fuera un Mecano, un Rasty, se fue armando de a poquito, con mucha paciencia y con mucho amor a lo que estabas haciendo, porque realmente convengamos de que esto lo hago por amor a lo nuestro, ¿no? A la industria argentina. Yo no gano plata, bueno, al contrario, es todo lo contrario, ¿no? Porque es mucha inversión, todo lo que ves acá en el estudio, es todo inversión. Hay muchas cosas que me las han donado, no voy a negarlo, pero la mayoría no. Fueron compradas, buscadas, algunas hasta las he pagado más de lo que valían en pos de la investigación y de tener el ejemplar, y con la idea utópica quizás, ojalá que no lo sea, pero de formar o de fundar el primer museo de cámaras y productos fotográficos de la Argentina. Ojalá que alguien me ayude, alguna fundación o alguien. Mirá que vengo bregando esto, lo he ofrecido a varios museos, no los voy a nombrar, pero porque no les interesó. En otras instituciones también lo he ofrecido, no les pareció sus espacios adecuados para poner un museo de cámaras argentinas. Así que, pero bueno, mientras que tenga vida, voy a seguir luchando en búsqueda, en pro de un espacio. Yo quiero que esto lo disfrute la gente y que cuando yo ya no esté en este mundo, se siga disfrutando y se siga valorando lo que se hizo acá durante 80 años de producción. Una ex alumna del INDAFTA es amiga de una artista plástica que se llama Celeste Gómez. Y Celeste Gómez le dice a esta chica, ¿sabes que 2 casas de donde está la mía, acaba de morir alguien que parece que era fotógrafo o fabricaba cámaras o vendía cámaras? Porque falleció y la única heredera de todo eso, que era una prima, lo único, como tiene que sacar la casa, digamos, vaciar la casa, alquiló un volquete y están tirando un montón de camaritas de cajón. Y dice, uy, mirá, ¿sabés qué? Mi ex profe está haciendo una investigación de cámaras antiguas. Si querés te contacto con él para que a ver si a esto le sirve, este material. Dice, bueno, dale. Entonces se contactó le dio mi teléfono, y esta chica, me acuerdo que fue un domingo en plena pandemia, recién empezaba la pandemia, estábamos encerrados, no podíamos salir ni a la puerta. Era 2020, creo que la pandemia empezó en marzo, esto habrá sido abril o mayo. Plena pandemia. Me llama, un domingo era, me suena el teléfono, sí, mi nombre es Celeste Gómez, yo soy artista plástica, me pasó tu teléfono una ex alumna tuya del INDAFTA, porque dice que vos estás investigando sobre cámaras antiguas. Y hay un señor que murió a 2 casas de la mía, y la heredera, digamos, de todo eso, que es una prima de él, está tirando en un volquete todas sus pertenencias, porque él tenía como una especie de taller, y hay un montón de cámaras de cajón. ¿A vos te interesaría que yo te guarde esto para tu investigación? Digo, mira, te soy sincero, yo investigo pura y exclusivamente, le fui sincero, investigo pura y exclusivamente lo relacionado a las cámaras argentinas. Pero en el caso de que esas cámaras que están tirando en el volquete no lo sean argentinas, yo puedo contactarte a su vez con algún otro coleccionista que estudie sobre cámaras extranjeras. Y eso no termina en el basural o en un volquete. Y dice, bueno, bárbaro, dice, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a ir y voy a sacarle una foto con el celular. Total, son 2 casas, estamos en plena pandemia, no se podía salir. Dice, voy a hacerme una escapada, era en Bella Vista, era un barrio residencial, ¿viste? Se tomó digamos, la molestia, se fue con el celular, me sacó las fotos y me las mandó. ¿Cuándo me las manda? Imagínate que para mí era como el juguete de una criatura que se lo regalaban en el cumpleaños, en Navidad. Cuando me muestra y veo que eran 40, 50 cámaras Mecabox, que esa es la marca,
el modelo y que estaban en un volquete, eran 40, 50, digo, mira, son cámaras argentinas, por favor, todo lo que pueda salvarme, sálvalo. Dice, bueno, está bien, yo lo salvo todo, también hay papeles, hay fotografías, yo te salvo todo. Hay una valija de cartón de esas que traían los inmigrantes en el principio del siglo pasado, dice, está llena de tubos de aluminio, yo lo guardo todo, después algún día cuando puedas pedir un permiso, te venís acá, yo te lo guardo todo, no te preocupes. Bueno, obviamente como éramos docentes, mi tío Rodolfo, fotógrafo, que siempre trabajó conmigo, y también docente en varios lugares e instituciones donde yo di clases, le dije, mira, Rodolfo, él tiene auto, yo nunca tuve auto, le digo, Rodolfo, pidamos un permiso, pero vayamos a Bellavista. Esta mujer tiene todo eso en la casa y yo quiero rescatarlo porque gracias a Dios esta mujer lo pudo rescatar y que no termine en un basural, eso en un Bueno, sacamos un permiso, lo conseguimos y nos fuimos para allá. Cuando veo todo eso, justamente descubro un cajón lleno de cámaras sin terminar. Y entre todo eso descubro algo mucho más interesante para mi investigación, que dentro de todas esas cámaras de cajón Mecabox, en mi libro hablo en profundidad de todo este tema, de lo que te estoy contando, encontré una cámara inédita, una cámara que nunca había sido comercializada, que evidentemente este hombre, al morir, porque en realidad, aclaro una cosa, el que había fallecido era el hijo del fabricante, no el fabricante había muerto ya hacía mucho tiempo. Entonces, evidentemente este hombre falleció, ¿sí? Y no alcanzó a vender o a comercializar ese modelo, el cual yo catalogué como inédito. Y en el libro lo muestro, inclusive muestro una foto a donde yo estaba haciendo el trabajo de limpieza, porque todo eso estuvo, calcularle, más de 40 años en un patio abierto, recibió lluvia, agua, sol, recibió de todo durante 40 años. Y bueno, como quedó, lo dejé como un, ¿cómo te puedo decir? Como una demostración del paso del tiempo y de lo que este hombre dejó sin terminar, sin concluir. Entonces, por eso, en mi catalogación, en mi segundo libro, lo muestro como un modelo inédito, que no salió a la venta. Es más, cuando los fui abriendo, para limpiarlos por dentro, no llegó en alguno de ellos, o en la mayoría, mejor dicho, de ellos, no llegó a imprimirles el número de serie y había un papelito de color, en general de color violeta, donde él a mano le ponía el número que después iba a tener el número de serie que le iba a imprimir. Había quedado adentro, guardado, todo apolillado, sucio, pero la mayoría, algunos que más o menos se salvaron, los guardé de recuerdo, pero evidentemente todo eso quedó en proceso. Pero no quedó todo ahí, fue mucho más interesante aún cuando esta mujer me hace el favor de hablar con esta descendiente de él, digamos, descendiente no, mejor dicho, su pariente, su prima, la señora Porrini de apellido, que era la única descendiente, a donde ella le aseguró que este señor, ¿sí?, el que fabricaba las cámaras Mecabox, que hasta ese momento, inclusive en mi primer libro, yo lo puse como de fabricante desconocido, porque ni siquiera desde la investigación pequeña que había hecho, pero investigación al fin, el señor Menéndez lo declaró de fabricante desconocido. Hasta ese momento no se sabía cómo se llamaba la persona que fabricaba estas cámaras. Bueno, este hombre se llamaba Carlos Joss. ¿Y quién era Carlos Joss? Carlos Joss era nada más y nada menos que el hermano de Américo Joss. ¿Quién era Américo Joss? Uno de los más importantes fotógrafos y directores de cine de la época de cine de oro de acá de la Argentina, la época donde los estudios de grabación ocupaban manzanas enteras, ¿sí? Eran estudios como de Hollywood acá bueno, ella vivía en Bellavista. A unas cuadras estaban los famosos estudios San Miguel, que inexplicablemente en la época del 50 un presidente los mandó a demoler, que hoy serían un lugar no solo que serviría para los estudiantes de cine, sino que podría ser un museo de nivel internacional, porque, insisto, yo vi fotos de lo que era por dentro y por fuera ese establecimiento, que eran tipo Hollywood, sin exagerar, y es una picardía que se hayan demolido, que se hayan tirado abajo.
Entonces, mirá vos cómo una cosa llevó a la otra, y yo, desde encontrar a través de esta exalumna y esta artista plástica, estas cámaras abandonadas en un patio y que se salieron a la luz porque este hombre falleció, es decir, el hijo de Carlos Hoss falleció, hasta me vengo a enterar que era el hermano de uno de los directores de cine más importantes de la época de oro, a donde en el estudio San Miguel, donde trabajaba él, junto con Carlos Hoss, el fabricante de estas cámaras Mecavox, filmaron la Guerra Gaucha, eran grandes fotógrafos, él era fotógrafo de cine también, Carlos Hoss, el fabricante de estas cámaras. Y también descubrí cuando esta señora me decía, mira, hay una valija antigua a donde hay un montón de tubos de aluminio. Esos tubos de aluminio, investigando, me di cuenta de que eran, digamos, que quedaron sin hacer, enfocadores de grano del papel fotográfico de laboratorio. Y descubro a través de tarjetas que había ahí adentro, tarjetas personales, que Carlos Hoss también era el fabricante, o por lo menos era un diseñador, de los famosos enfocadores de grano Meteoro, de la fábrica de productos fotográficos Meteoro, que también hasta ese momento desconocíamos quién era el fabricante de los productos de laboratorio llamados Meteoro. Él era, con otra marca obviamente, era fabricante de estos productos. Yo no estudié, no soy escritor, obviamente, no estudié para ello. La investigación me llevó a documentar todo esto y a volcarlo en texto y en fotografía. Es decir, la fotografía es mi ambiente, yo tomo las cámaras o la empleadora o el enfocador o lo que sea, lo tomo, lo fotografío, está todo bárbaro, estoy en mi ambiente. Pero bueno, lo que escribo me baso en lo que yo voy encontrando en las revistas, voy encontrando en las bibliotecas, me nutrí mucho del Instituto del Nacional de la Propiedad Industrial. Conseguí la posibilidad de contactarme con gente que vivió esa época, obviamente ya muy grande, gente muy grande. Yo te conté a través de Marcelo Ferrero, que conocí a los Frati. Yo cuando le hice la entrevista en el 2016, que tenía recién un año investigando, porque yo empecé en el 2015, en el 2016 le pude hacer una entrevista al señor Enzo Frati, hijo de Héctor Frati, el que fabricaba las cámaras, y ya tenía 86 años en ese momento. Bueno, todo lo que él me contó y yo registré en esa grabación, tranquilo, computadora, y a desgrabar todo eso, de a fragmentos y a pasarlo, a transcribirlo. Y así, ese trabajo de hormiga, con un montón, he conocido ya mi segunda etapa de investigación, cuando ya se empezó a generar información para el segundo libro, conocí al hijo del fabricante de las cámaras que hasta ese momento también, Laboratorios Mecánicos MC. ¿Quién era? En el primer libro lo puse como de fabricante desconocido, hasta que a través del primer libro un señor se contacta conmigo de Brasil, ¿sí? Que hablaba ya casi portugués y se había olvidado el castellano. ¿Y quién era? El hijo del que había fabricado durante 2 décadas las cámaras MC. ¿Por qué? Porque se llamaba Mario Carasato. Trato de ir a las bibliotecas y cuando alguien me avisa, mira, encontré tal cosa, tal otra, me ayudan. Hay gente que directamente, investigadores, que me han enviado material bibliográfico para apoyar mi investigación y eso enriquecer lo que yo había encontrado, porque a veces uno encuentra un pedacito en un lado, lo junto con el pedacito que yo encontré y ahí se va formando la historia. Es así, ¿viste? O como estos que te decía yo, este hombre que me contactó de Brasil y que terminó siendo el hijo del fabricante de las cámaras Laboratorios Mecánicos MC, Mario Carasato, que directamente este hombre durante 20 años no solo fabricó cámaras en la Argentina con matrices propias de él y tenía su propia fábrica y era uno de los pocos que fabricaba cámaras argentinas que eran de uso familiar, no eran profesionales, a donde el lente es solamente, como llamamos, un menisco, es decir, es solamente un elemento, que como eran cámaras económicas, generalmente se fabricaba de plástico. Bueno, él los hacía de cristal y ya había montado en su fábrica un pequeño laboratorio, porque él tomaba de cada serie que hacía de cámaras, hacía tomas con esa cámara y eso lo revelaba y lo copiaba para ver la calidad de su lente. Y eso le trajo
esa perfección en cómo él armaba sus cámaras, y pensá que, insisto en este tema, eran para cámaras familiares, que se vendían para uso familiar, fueron tan bien consideradas en aquel momento por las familias, por el aficionado, que después empezó a involucrarse con productores y con empresas del extranjero, y llegó a vender durante esas 2 décadas donde fabricó cámaras aquí 5.000 ejemplares para el exterior, para Alemania, para Francia, para Estados Unidos, para los principales países de Europa. 5.000 ejemplares por mes iban al exterior. Así que mirá qué expansión. ¿Y sabés por qué cerró la fábrica? Esto contado por el hijo, está volcado textualmente en el libro, en el segundo libro. Porque él tenía un talón de Aquiles, este hombre, Mario Carasato. Amaba el cine. Era una persona amante, un aficionado al cine. Y como por suerte había tenido mucha fama y había ganado mucho dinero con la fabricación de cámaras, se quiso dar un gusto. Y se asoció a otro fanático de esto y pusieron un pequeño estudio como productor de cine. Obviamente, como no había nacido para eso, dilapidó toda su fortuna en eso y quebró la fábrica de cámaras, y ahí fue cuando con todas levantó campamento, como decimos vulgarmente, y se mudaron a Brasil. Por eso el hijo, Osvaldo Carasato, este señor, ¿sí? Osvaldo Carasato, se contactó al enterarse del libro que yo había hablado de Laboratorios Mecánicos MC, para que yo sepa y pueda, en el segundo libro o en la continuación de mi investigación, pueda volcar la verdad, es decir, quién era MC, Mario Carasato, y me contó toda la historia, obviamente en detalle, ¿no? Digamos, este fenómeno no pasó solamente en la industria argentina de cámaras, ¿eh? Me estoy dando cuenta al contactarme con otros investigadores de otros países, sobre todo y fundamentalmente con los que más me contacto con frecuencia son los españoles. Con la industria española también pasó lo mismo. Y con lo que yo propio investigué de las cámaras argentinas, en coincidencia con, por ejemplo, cámaras norteamericanas, hay cámaras que tienen distinto nombre y se utilizaron las mismas matrices. ¿Te das cuenta? Sí. Son convenios o cuestiones de contratos que se hacen y dice, bueno, yo te compro esta matriz y la puedo usar por cuánto tiempo. Firman un contrato, pagan ese contrato y ellos traen esa matriz que la pueden usar por X tiempo y después la tienen que destruir. De hecho, acá cuando se fabricaron durante los años 60, 70 y 80 las cámaras Instamatic de Kodak, que todos y muchos de los investigadores creían hasta hace muy poco tiempo que esas cámaras venían ya de Estados Unidos armadas y con el sello que decía Industria Argentina, pero estaban hechas en Estados Unidos, yo llegué a encontrar revistas a donde está documentado y fotografiado, que eso obviamente lo volqué al segundo libro, a donde se muestra que las fábricas existían acá y que las matrices fueron traídas de Estados Unidos, pero se fabricaban con materiales argentinos. Lo único que se traía para hacer la Systematic, lo único que se traía de Estados Unidos era el cristal del menisco de los lentes. Después todo lo demás se hacía con material argentino y basado obviamente en matrices norteamericanas, porque no dejaba de ser una cámara de origen norteamericano, pero eran de industria argentina. Mirá, también fue una idea, viste, siempre, ya a esta altura de mi vida, tengo un lema, ¿no? Que de todo lo negativo siempre surge algo positivo. Y bueno, esto también tiene que ver con la pandemia. Si bien estábamos absolutamente en el 2020, absolutamente encerrados, imagínate que yo vivo en un departamento de 2 ambientes, ¿no? Y a su vez teníamos que empezar a estudiar plataformas, cosas que no teníamos ni idea cómo manejar, el Zoom, todas esas cosas que no teníamos ni idea y teníamos que hacerlo para ayer, porque había que subir todo el material bibliográfico, todas las cuestiones para enseñar virtualmente a los alumnos. Siempre uno encontraba un espacio de distracción, porque si no, no podías, era una vida de encierro, pero... Y en esos momentos, a veces un domingo, viste, cuando ya no había clases, un sábado a la tarde, se me ocurrió tomar la computadora y fijarme si había en Centroamérica y en Sudamérica
algún congreso o algunas jornadas o algo así que hablase y le diera importancia a la cámara antigua, no solo la Argentina, sino mundial. Bueno, me puse a investigar en internet y me di cuenta de que no había ningún congreso, ni en Centroamérica, ni en Sudamérica, que inclusive me extrañó muchísimo que no existiera en Brasil, porque Brasil tuvo una industria muy importante de fotografía. Es más, también me asombra muchísimo que hasta ahora no haya ningún historiador o ningún coleccionista investigador en Brasil que haya escrito un libro sobre su industria. Es rarísimo porque tuvieron una industria muy importante. Pero bueno, me fijé en eso, no había ninguno. Como te decía, uno dice, ¿te sobraba el tiempo? No. Dije, bueno, voy a ver si puedo armar algo. Obviamente a futuro, porque estamos encerrados, no sé esto cuándo va a terminar, nadie sabía nada. Entonces dije, bueno, voy a poner a armar esto. Y así, después cuando empezamos a salir del encierro, me empecé a contactar con algunos historiadores, algunos coleccionistas que también investigan, investigadores pura y exclusivamente de lo que es la cámara antigua, y los empecé a convocar y les empecé a contar de este proyecto, de la idea. Obviamente lo tomaron con agrado, les encantó, y esto también me sirvió, justamente una cosa me sirvió muchísimo para hacer el primer congreso y darle forma al primer congreso, que fue en el 2023, y lo hicimos en la Federación Argentina de Fotografía, porque justamente también en la pandemia, viste, siempre una cosa negativa trajo muchas positivas, en este caso para mí. Abel Alexander, uno de los historiadores más importantes que tiene la fotografía antigua del país, y que apoyó muchísimo y sigue apoyando mi investigación, inclusive él como columnista de la revista Clarín, de la revista Viva de Clarín, perdón, me ha hecho un par de entrevistas para expandir el conocimiento de esta investigación. Él me dice, Adrián, me llama por teléfono, me dice, Adrián, ¿se acuerda que yo tenía un grupo que se llamaba Amigos de la Cámara Fotográfica? Digo, sí. Dice, bueno, usted sabrá que yo lo creé en el año 95 y durante 3 años consecutivos trabajó muchísimo ese grupo y hubo un intercambio de material entre todos los investigadores y también coleccionistas que conformaban ese grupo, pero bueno, como siempre pasa, a veces lo urgente nos separa de lo importante y se fue disolviendo por cuestiones personales, laborales de ciertos integrantes, y después de 3 años de trabajo muy intensivo, desapareció. Dice, ¿usted no le gustaría reflotarlo ahora? Digo, pero maestro, digo, es el dueño usted del grupo. Dice, no, esto no tiene dueño. Dice, pero ahora que estamos encerrados, sería una forma como para poder encontrarnos, aunque sea en forma virtual, y hablar de lo que nos gusta o lo que les gusta a los investigadores de cámaras antiguas. Si usted se anima, digo, sí, digo, como yo estoy investigando y tengo conocidos, digo, que tienen que ver con la investigación de las cámaras argentinas, digo, déjemelo armar y vemos. Bueno, ese déjemelo armar y vemos, terminó, este va a ser el sexto año, consecutivo, que ese grupo se sigue juntando todos los, ahora, actualmente, hace un par de años, cambiamos el día por una cuestión laboral mía, todos los últimos martes de cada mes nos encontramos por Zoom y hay investigadores españoles, mexicanos, norteamericanos, que hablan en castellano, obviamente, y la mayoría argentinos, algunos son de La Rioja, otros son de la Patagonia, algunos son de la provincia de Buenos Aires, de Quilmes, bueno, hay algunos de Capital. Nos seguimos reuniendo y compartimos un tema específico todos los meses. Entonces, cada uno, Pablo Capo, especialista en las cámaras de Polaroid, en las cámaras de película instantánea, que ha participado en mis 2 congresos y que va a participar en el tercero también como especialista de ese tipo de cámaras. Él siempre aporta su grano de arena y sus conocimientos sobre el tema. Yo aporto de lo que sé de lo argentino, y otros aportan sus conocimientos como investigadores exclusivos de algún tipo de cámara o de marca. Y es un momento de encuentro y que quedó de la época de la pandemia, pero que sirve porque es la única manera que se puedan contactar y compartir lo que estudian e investigan personas de otras partes del mundo. Eso es muy interesante.
primera experiencia, como te decía, lo hicimos en la Federación Argentina de Fotografía, justamente por iniciativa de uno de los integrantes, que es el único integrante que viene de la vieja época, es decir, de cuando se fundó a través de Abel Alexander el primer grupo de amigos de la cámara fotográfica, el investigador Jorge Calvo, que tiene también libros publicados sobre lo que es la fotografía de Quilmes, especialista en eso. Y él manejaba toda la parte, en la Federación Argentina de Fotografía, manejaba toda la parte del mantenimiento y la preservación del museo de cámaras que tienen allí. Entonces él me dijo, Adrián, ¿qué te parece hacer el primer congreso en un lugar donde en los descansos la gente que va como oyente pueda observar las cámaras antiguas? Le digo, bueno, hace toda la gestión y yo después la sigo. Y así hicimos. Él se contactó con el presidente de la federación, le agradó la propuesta y ahí después yo tomé la posta y organizamos el primer congreso. Y yo lo tomé hasta ese momento como una prueba piloto. Digo, vamos a ver lo que sale, porque aparte va a ser mi primer congreso como organizador. Porque una cosa es preparar una ponencia y presentarse con una ponencia con algo que uno estudia o investiga. Y otra cosa es también organizarlo. Y bueno, salió, te digo sinceramente, que no, ninguno de nosotros, y yo como organizador, no nos imaginamos que iba a tener no solo la repercusión, sino la cantidad de gente que fue. Llegó un momento de que había una puerta que separaba un espacio de otro, la tuvieron que abrir para poner más sillas, porque imagínate que arrancamos 9:30 de la mañana y terminó a las 6 de la tarde, no se movió nadie. Y eso que hicimos un corte para ir a almorzar, como corresponde, estuvimos 2 horas, almorzando, que ahí puede pasar de que alguno se vaya, era un sábado, imagínate, pleno septiembre, primavera, alguno dice, bueno, ahora me voy con mi familia, no se movió nadie. Cuando volvieron todos de almorzar, era la misma cantidad de gente o más. Es decir, entonces eso me animó, es más, terminó el congreso y la gente se iba despidiendo y me va preguntando cuándo hacíamos el segundo. Y bueno, y a mí me das un poquito de... y yo ya me embalo, y dije, esto no va a morir entonces en este congreso, no nació ni va a morir en este congreso. Y ahí empecé a trabajar y decir, bueno, lo voy a hacer, voy a intentar hacerlo año por medio, cosa de que el año que no lo hago es el que trato de convocar, armar, diseñar el libro, etcétera, etcétera. Y así fue que armamos el segundo congreso, en esta ocasión lo hicimos en el espacio fotográfico Marcelo Gurruchaga, que está acá cerca de San Telmo, en la calle Tacuarí, y casi esquina Avenida Independencia, un lugar bellísimo y con 2 anfitriones como Mariana y Marcelo Gurruchaga, que son 2 personas re amables y me hicieron sentir como si estaría realmente en mi casa. Y también tuvimos un éxito espectacular, no alcanzó el espacio, gente vio el congreso parada, ¿sí? Y no se movió pese a la incomodidad y le interesó cada tema que se tocó durante toda esa jornada también que se hizo a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y bueno, me puse a trabajar, dije, yo no voy a parar en esto, porque evidentemente a la gente le interesa, y ya empezaron a venir en este segundo, cosa de que en el primero no había pasado, vino gente del interior que se pagó su viaje para venir como oyente, ni siquiera como oradores. Una de las integrantes, una investigadora que trabajó muchos años en el Sibori, Paula Guillardoy, yo la adoro, Paula Guillardoy es una amiga, una investigadora, pero de la fotografía antigua, no de las cámaras, pero ella viene siempre a las charlas que hacemos en Zoom porque le interesa el tema y ha participado no del primero como oradora, sí, como ponente, sino como me ayudó como coordinadora para cronometrar el tiempo de cada uno, que no se pase, que respete, pero se animó y tomó ciertas cosas de la historia de la fotografía que tienen puntos de coincidencia con las cámaras. Y en el segundo congreso se presentó como ponente, aparte de ayudarme en la organización, y en este tercero ya también holgadamente va a presentar una ponencia que la está armando y es espectacular, no quiero adelantar el tema porque es una sorpresa, pero muy interesante. Bueno, Paula fue también un pilar muy importante para mí, porque ella maneja las redes, convoca a la gente, arma las fichas para que anotarse los oyentes separados de los ponentes, me organiza toda esa parte que a mí me rebalsa todo, pero pese a eso, ella me dice, Adrián, Paula, me dice, Adrián, el Congreso está tomando una forma,
una cosa importante. Mirá que ya viene gente del interior solamente para observarlo, no como ponente. Se está interesando gente de afuera del interior y cada vez más. Dice, ¿por qué no averiguás cómo se puede hacer el trámite? A ver si existe la posibilidad de que el gobierno o la Secretaría de Cultura lo decrete de interés cultural. Y yo le dije, mirá, Paula, le digo, hace 2 años que lo hacemos, tampoco nos creamos que... Hacelo, total, no, ya lo tenés. Sabias palabras, y yo, ya te digo, me dicen una cosa y yo ya me embalo. Bueno, averigüé todo, y me tuve que presentar, imagínate, una carpeta que parecía una Biblia. Todo, la documentación, las ponencias, quiénes eran, de dónde venían, qué trayectoria tenían. Bueno, tuve que presentar una carpeta muy nutrida, impresa. La presenté en la Cancillería, la dejé ahí, pasaron 4 o 5 meses, se contactan conmigo, yo dije, bueno, ya se olvidaron, quedó todo ahí, no les interesó, pero me asombró porque se conectaron, me dijeron, nos interesa el tema, dice, ahora todo este material que usted lo mandó tiene que pasarlo a PDF y mandarlo por mail. Así que tuve que trabajar toda esa carpeta, pasarla a PDF y mandársela. Pasaron otros 5 o 6 meses, llegó fin de año pasado, había pasado el Congreso, dije, evidentemente no resultó en la segunda etapa, no resultó. Llegamos a enero de este año, me llega un mail de la Cancillería diciéndome que el director de Cultura de la Nación había ordenado de que se declarara, que se hiciera la ordenanza de que se declarara de interés cultural a partir de este año. Así que ahí atrás vos podés observar también el decreto que está marcado, a donde a partir del año 2025, ¿sí? O sea, desde el Congreso anterior en adelante, este Congreso está declarado de interés cultural porque obviamente yo una de las cosas que argumenté, que es cierta, porque lo investigué, como te lo dije anteriormente, en plena pandemia, cuando se me ocurrió la idea, es el primero que se hace en Sudamérica y en Centroamérica de este tipo, a donde se hable y se investigue sobre las cámaras antiguas.